Volvemos a nuestro tema genial, a nuestro tema, uno de nuestros temas principales. Yo sé que todos son genialísimos, todos son buenos, pero a mí me emociona mucho más este porque es el centro, es el culmen de la revelación cristiana y evidentemente es una persona muy genial. Entonces, continuamos con el tema de Jesucristo. Sería la parte 2 de su persona y obra. Recordemos que vimos la vida oculta en el tema anterior, entonces ahora veremos ya su vida pública. Y su vida pública comienza de la siguiente forma. Es con el bautismo de Juan, su primo lo bautiza, pero hago yo una pregunta. ¿Acaso Jesús no era perfecto? ¿Acaso Jesús no cometió pecado? ¿Acaso Jesús era una persona, era Dios y por tanto, ¿de verdad necesitaba bautizarse? No sé, piénselo por un momento. ¿En serio necesitaba bautizarse? Cualquiera que sean las razones por las que lo haya hecho, pero evidentemente no lo necesitaba, no lo necesitaba porque era Dios, no necesitaba bautizarse. Seguramente Él lo hizo para dar ejemplo y para ver que Él estaba o dar a conocer que Él estaba también del lado de Juan, que Él venía a darle continuidad a eso que Juan ya había iniciado. Entonces, someterse a este bautismo era también ser un buen judío hasta cierto punto, era creer en lo que decía Juan y dar testimonio también de su primo mismo. Entonces es una cosa muy complementaria para ambas personas. Entonces, darnos el ejemplo de que ser bautizados, pues ahí está. Una de las grandes críticas que se hacen a los bautismos de los niños es eso, ¿verdad? De que, o sea, no tienen pecado y tienen razón, pero Jesús no tenía pecado y evidentemente lo hizo. Entonces, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo con que una persona sin pecado se bautice? Si el mismo Jesús no tenía pecado, ¿verdad? Entonces, pienso yo que esa es una de las cosas que hay que ir viendo también y es bueno tener a la mano para saber que no es del todo malo bautizar a alguien que no conoce el pecado, porque Jesús así lo hizo también. Y aparte que también las unciones, se recuerdan que en el tiempo de los reyes, pues los reyes eran ungidos por los profetas, por la persona que más representaba a Dios en aquel momento. Entonces, las unciones eran símbolo de ese pacto entre Dios y esa persona, de que sí, Dios lo respaldaba. Entonces, también para Jesús este bautismo es una especie de unción, una especie de dar cumplimiento a esa figura que también en el Antiguo Testamento era muy provechosa para los reyes. Después del bautismo, Jesús se dirige al desierto y en el desierto, pues sabemos que esa preparación que él vivió durante 40 días fue muy intensa, fue muy fuerte, tanto así que ya casi al final de, de ese suceso, pues se le aparece el mero mero, el chamuco, el ayuwoki, se le aparece y pues lo empieza a tentar. Yo pienso que tentar a Dios es imposible, ¿verdad? Es imposible porque Dios ante una provocación de un ser inferior, pienso yo que, o sea, sí puede actuar, pero no, lo veo yo que no se va a rebajar hasta ese extremo, ¿verdad? Pero aquí nos puede surgir la duda, ¿por qué el diablo se arriesga tanto? Pero es que acordémonos que Jesús también era hombre y como ser humano tenía tenía la fragilidad humana, ¿verdad? No era tan frágil como nosotros, pero sí tenía esa fragilidad humana. Entonces el diablo trata de aprovecharse de la humanidad de Jesús. ¿Ok? No de la divinidad, sino que de la humanidad. Y la primera cosa que evidentemente el diablo le va a poner es que coma, porque ya lleva varios días de no comer.
Entonces le dice, ¿verdad? Le saca en cara de que si de verdad eres el Hijo de Dios, cómete algo, ¿verdad? Convierte estas piedras en pan. Y Jesús le contesta, ¿verdad? No solamente de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo es astuto y ve que Jesús está utilizando la escritura para responderle, entonces a él también, ¿verdad? Él también se le ocurre utilizar la Sagrada Escritura para atacar a Jesús y le dice, mira papito chulo, nos vamos a ir para aquella torre del templo. Entonces, si de verdad eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, porque está escrito que sobre tus alas, perdón, sobre las alas de los ángeles, pues te llevará y tu pie no tropezará. Y entonces ya Diosito le dice, vea, mira, no vas a tentar al Señor tu Dios. O sea, tirarme y esperar que Dios me salve, pues eso es tentar a Dios, vea, no lo voy a hacer. Entonces, el diablo también sabe utilizar esto. Yo aquí hago una observación muy mía. Si de verdad vamos a utilizar la Biblia para el bien, apréndetela de memoria todo lo que quieras. De verdad. Pero si la vas a utilizar para mal, hasta el mismo diablo lo hizo. ¿De qué sirve aprenderme 40.000 versículos bíblicos si al final solamente los voy a ocupar para atacar? Entonces el mismo diablo lo hizo. ¿Qué de bueno hay en eso? Nada. Entonces esa es una anotación muy mía, ¿verdad? Perdonen ahí que lo hago, pero aprovecho para dar esa recomendación. Luego, pienso yo que esta es la, al menos para mí, pienso yo que el diablo aquí se pasó un poquito de lanza y evidentemente pues tentó de una forma bastante, no sé si irónica o qué, pero o sea, le dice, vea, que te voy a dar todo, te voy a dar todo lo que ves si te hincas delante de mí y me adoras, o sea, ¿qué valor tuvo para decirle eso al dueño del mundo? No sé, o sea, yo lo veo como que, digamos, le digas a tu papá, mira papá, si me haces caso te voy a dejar vivir en esta casa, o sea, y tu papá te puede decir, bueno, si la casa es mía. Hay casos de casos, pues, o sea, puede ser que sea tu casa y tal, pero por lo general nuestros padres son los dueños de las cosas y que le digamos, mira, esta casa es mía, por tanto se va a hacer lo que... No, esta casa es mía, ¿verdad? Entonces, así veo yo al diablo, que le está diciendo, te voy a dar esto, pero es que ya es mío. O sea, Jesús es como, ya es mío, ¿verdad? Pienso yo que esta tentación es bastante irónica y un tanto graciosa por parte del demonio, ¿verdad? Pero recordemos lo que dije al principio con lo de la comida, que le está tentando la parte humana. Es decir, si haces esto, humanamente tú vas a ser dueño de esto, ¿verdad? Entonces, el diablo por ese lado, pues le quiere tentar. Después del desierto, a Jesús, pues se le ocurre ir al templo y él hace una entrada bastante triunfal, entre comillas, en el templo, porque él viene súper afiladísimo y se dio cuenta que el culto a Dios se había vuelto un negocio. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No, mentiras. Desde siempre la religión ha tenido una parte bastante controvertida porque al final mucha gente se lucra de las religiones. No estoy aquí para juzgar a ninguna religión, pero todos pienso yo que alguna vez hemos tenido la experiencia de toparnos con este tipo de situaciones, que hay iglesias, hay cultos, hay... Cuando digo cultos no lo piensen en un determinado grupo religioso, sino que un culto se refiere a celebraciones de alguna religión, pues evidentemente que se dedican a esto, ¿verdad? El culto a Dios, pues se había hecho un negocio. Y entonces a Jesús le entra un arrebato de ira. En teología se le conoce como una ira santa, ¿verdad? Porque es defender lo que él tenía que defender, es hasta cierto punto justificar ese enojo de Jesús porque estaba tan devastado, estaba tan destruido por dentro de ver que la casa de su padre se había convertido en una empresa, en un negocio, entonces se molesta y por tanto hasta incluso, como lo vemos ahí en la imagen, toma un látigo y empieza a sacar a la gente, a botarles todo, la venta, a quitarles todo. Entonces, este tipo de situaciones le va a acarrear una fama bastante mala en torno a los letrados, a los fariseos y a los judíos que tenían el poder del templo y de la religión.
porque evidentemente ya les estaba botando su negocio, ¿verdad? Entonces ya él claramente inicia su ministerio de una forma bastante violenta y diciéndole a los judíos estos meros meros que evidentemente hay que cambiar el sistema de raíz. Y entonces, evidentemente, todos estos judíos lo empiezan a ver mal y ya lo consideran una amenaza, ya lo consideran una especie de loco que ha surgido y que amenaza con desestabilizar ese sistema al que ellos le servían hasta cierto punto. Pero surge también el Jesús como maestro. Fíjense que él, curiosamente, es el único maestro que escoge a sus discípulos. Si se fijan, nunca un maestro escoge a sus discípulos, siempre los maestros son impuestos. Si se fijan ustedes, pues yo soy su maestro porque les tocó que yo fuera, o sea, pudo haber sido cualquiera, pero ustedes no me escogieron a mí. En cambio él, y tampoco yo los escogí a ustedes, o sea, usted me está escuchando y fue porque el destino, entre comillas, así lo quiso, ¿verdad? Pero Jesús no, Jesús buscaba a la persona, llamaba a esa persona y lo hacía parte de su grupo, de su séquito, y evidentemente, pues las cosas nunca han funcionado así. Siempre los docentes son impuestos y te guste o no te guste el docente, pues ahí tienes que estar sí o sí. Pero en cambio Jesús, él buscaba a sus discípulos, ¿ok? Luego, una de las primeras cosas que Jesús cambió es darle lugar a la mujer. Mucha gente critica a ciertas religiones que porque la mujer no vale, que tal y cual. Y es cierto, hay religiones en las que la mujer pues cuenta muy poco, pero en el caso del cristianismo, pues Jesús les dio su lugar. Eran una igual que los hombres, eran discípulas también, gente que le ayudaba, gente que estaba allí con él y le servían y seguían a Jesús porque querían y él las aceptaba, en ningún momento las rechazó por ser mujeres, cosa que los judíos a las mujeres siempre las rechazaron y nunca se les permitía que aprendieran. Solamente podían aprender hombres poderosos, hijos de hombres ricos que tenían el acceso a la educación. Pero Jesús educaba a aquellas personas que incluso pues no tenían absolutamente nada. Y lo que les dije en el tema anterior, pues a él le gustaba mucho enseñar mediante parábolas, ¿sí? Es poner una imagen y a partir de esa imagen sacar una enseñanza. Lo más chivo era que Jesús utilizaba un lenguaje sencillo y eso es lo que hoy en día nosotros los profesores tenemos que hacer más, acercarnos a ustedes de una mejor forma y utilizar lenguaje sencillo. ¿Para qué vamos a elevarnos tanto si al final lo que queremos es que el mensaje llegue de forma clara? Entonces hay que utilizar un lenguaje sencillo y directo y eso Jesús fue un experto. De los 12 discípulos que él tenía, de los que él formó inicialmente, pues los principales son Pedro, Santiago y Juan. Eran como sus discípulos más cercanos, los más allegados y a los que más confianza les tuvo. Entonces, ellos son como los que tenían como ese lugar un poquito más predilecto, ¿verdad? Aunque todos eran iguales, pero Jesús en los momentos más importantes fue a los que siempre llamó para que estuvieran cerca de él. Y pues el mandato principal de Jesús lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que de allí se desprende ese mandato misionero de Jesucristo. Después a Jesús le gustaba hasta cierto punto hacer muchos milagros. Digo hasta cierto punto porque, o sea, Dios en ningún momento te va a solucionar la vida fácilmente. O sea, Dios no, con esto no quiero decir que no sea capaz, sino que Dios no está como una aplicación de nuestro teléfono que cualquier aplicación que se te venga a la mente, editar una foto o Dios no es una especie de chat GPT que te va a venir a solucionar todas tus tareas y todo. No. Entonces, para que Jesús realizara los milagros, pues había que pasar varias cosas, ¿verdad? Primero, tener fe, evidentemente para pedir un milagro tienes que tener fe y también hacer tu parte, no es que Dios vaya a hacer todo. Jesús, me quiero ganar la lotería, pero si nunca has comprado un boleto de lotería, ¿cómo te vas a ganar? Sí, o sea, por mucho que Dios te quiera dar ese premio o que por mucho que quiera que a ti te toque la suerte esa, pero si no compras el boleto, pues evidentemente nunca te lo vas a ganar. Así que también
tú tienes que ayudar a que ese milagro pues suceda. Así que no solamente depende de él. El primer milagro que realizó fue el de convertir el agua en vino. Ese ya conocemos la historia, ¿verdad? Que lo habían invitado a una boda, a él, a su madre y a los discípulos, y se les terminó el vino, ¿verdad? Y María pues intercede por los novios y le pide que les ayude. No le pide que convierta el agua en vino, sino que les ayude. Y ahí es donde Jesús hace su primer milagro. Para un milagro no hay restricciones espaciotemporales. Hubo gente que Jesús la sanó, la curó y ni siquiera los tocó y ni siquiera los vio, sino que simple y sencillamente por la fe de las personas fueron sanados, fueron curados y evidentemente para un milagro no hay restricciones de ningún tipo. Y en ningún momento Jesús hizo distinción de personas a la hora de hacer milagros. Jamás. Jamás de los jamases a Jesucito se le ocurrió decir, ah, no, es que tú eres mujer, es que tú no eres judío, es que tú tal y cual. Sino que siempre que la gente cumplía como con estos requisitos, Jesús les ayudó. Además, uno de los puntos más fuertes de Jesús también fue que realizó muchas curaciones y liberaciones. El demonio pues siempre ha estado presente, siempre ha atormentado a las personas y a Jesús le tocó luchar también contra él, ¿verdad? Entonces realizaba exorcismos y evidentemente como era Dios el demonio tenía que obedecer inmediatamente, ¿verdad? Curar a las personas, sobre todo de enfermedades que los martirizaban tanto, pues también lo hizo. E incluso llegó a resucitar a su amigo, ¿verdad? Uno de sus mejores amigos, que era Lázaro. Y evidentemente todo esto, pues porque tiene ese poder sobre todo. Y entonces él lo podía hacer si él quería y veía que era eh, provechoso para la persona realizar la curación o la liberación. Hay hechos muy significativos de la vida de Jesús, que los comento a continuación, solamente para sembrar como esa semillita y que usted tal vez los pueda profundizar. Siendo Dios, oraba. Jesús siempre oraba, a pesar de que era Dios, a pesar de que no, entre comillas, no tenía necesidad de hacerlo, pero como era hombre, como tenía una relación de padre e hijo, con el mero mero, pues evidentemente tenía necesidad de comunicarle todas aquellas cosas que tal vez sentía en su corazón humano. Entonces Jesús le hablaba a su padre y pues sí, nos dio también ese ejemplo de orar a pesar de que él era Dios. Y una cosa muy significativa es que a Jesús le gustaba comer con las personas. Incluso hasta lo criticaron, ¿verdad? Que era un glotón y un borracho, porque él, si tú lo invitabas a comer, a él le gustaba, pero a él le gustaba porque compartía allí con la gente, los conocía, les anunciaba el mensaje y evidentemente era una forma de llegar a las personas de esa familia. Entonces a Jesús le encantaba mucho compartir con las personas mientras comían. Y la única vez que Jesús revela su naturaleza divina es en la transfiguración, que Pedro, Santiago y Juan estuvieron presentes e incluso se apareció Moisés y Elías, ¿verdad? Es la única vez que Jesús reveló su naturaleza divina en este mundo. Y fueron los únicos tres apóstoles que vieron ese hecho. Entonces, es la única, es la única. De allí Jesús jamás de los jamases reveló su naturaleza divina, sino que hasta la resurrección. Pero evidentemente la resurrección ya había consumado su misión. La pasión y la muerte de Jesús, ¿verdad? Pues Jesús llevó un proceso bastante cruel e inhumano de forma física y de forma mental, hasta el punto de que incluso hubo un momento en el que Jesús pues sintió como esa tentación de abandonar, ¿verdad? Cuando dice en el Evangelio, ¿verdad? Señor, si es tu voluntad, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya la que prevalezca, ¿verdad? Hay una cierta aflicción ahí de Jesús, aflicción de nuestro Señor y hasta el punto de querer renunciar, ¿verdad? Pero evidentemente esa tentación pasó de largo y ya no tuvo como efecto en él. Entonces él cumple con su cometido, con su misión, que es morir y redimir a la humanidad.
Uno de los hechos muy significativos de la muerte de Jesús es que descendió a los infiernos. Fíjense que esto es una teología muy puramente católica porque en ninguna parte de la Sagrada Escritura hay una cita bíblica que demuestre que descendió a los infiernos, pero tiene mucha lógica. Fíjense que a Jesús cuando muere, él tiene que ir a rescatar el alma de los justos. ¿Lo tiene que rescatar de dónde? Del infierno. A ver, antes de que empiece a dudar de muchas cosas, le explico. Para las culturas orientales, sobre todo para estas de Oriente Medio, el infierno es un lugar común, un lugar en el que tanto buenos como malos iban a parar allí. Fíjense en cualquier película que hable de Egipto, en cualquier serie, en cualquier caricatura que hable del inframundo, se dará cuenta que buenos y malos iban allí. Los Caballeros del Zodíaco tienen una saga muy genial que se llama la saga de Hades. Y entonces, pues ahí en el Hades están los buenos y los malos, solamente están separados por distintas cosas, ¿verdad? Pero así sucedió en el tiempo de Jesús. El infierno era el lugar común de todos los muertos. Y entonces, si se fijan en esta imagen, se dan cuenta que a la esquina inferior derecha hay una especie de ángel que está custodiando que los condenados no pasen donde están los justos, que los malos no pasen donde estén los buenos. Entonces Jesús llega a los infiernos no a buscar a Mr. Sati, ¿verdad? Y hola Sati, te vengo a visitar. No, Jesús llega a liberar a los justos de ese lugar común de los muertos. Era como un lugar de espera, ¿verdad? Entonces, Jesús mismo en sus predicaciones o en sus enseñanzas lo habló así, ¿verdad? El seno de Abraham era el lugar donde todos estaban esperando a ser rescatados. Cuando Jesús muere, el paraíso se abre para todos los justos y por tanto Jesús tiene que ir a rescatar a esos justos. ¿Se recuerdan cuando fue crucificado? El, el ladrón que estaba a la par de él, el buen ladrón, incluso le llamamos así, le dice, ¿verdad? Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice la siguiente frase: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque sabía que a la hora de que él muriera, el paraíso se iba a abrir para los justos y evidentemente todos los que habían sido buenos iban a irse con él al paraíso. Entonces, desde la muerte de Jesús, el infierno se queda ya para los malos, el infierno llega a ser un lugar o un momento en el que, ya veremos por qué digo momento y no tanto lugar, ya veremos que es un estado, pero el punto es que dejar el infierno solamente para los condenados es gracias a la muerte de Jesús. ¿Ok? Bien, después de la resurrección, después de los 3 días que pasó muerto, pues resucita, se le aparece a las personas y por último pues asciende al cielo. La ascensión de Jesús pues es volver al lugar de donde salió, volver a su lugar de origen. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje, espero que haya sido de mucho provecho, sé que en este poco tiempo pues ufale, resumir tanto a Jesús es hasta una hasta un crimen, ¿verdad? Porque no se puede, pero como les digo, aquí se trata de dar las ideas más principales sobre él y ojalá que haya suscitado mucho interés en ustedes. Nos encontramos en el siguiente tema. Un gustazo.